Mis padres me exigen alquiler mientras mi hermano dorado vive gratis con su familia, así que me mudé a escondidas y les dejé el problema. Durante toda mi vida me he preguntado por qué mis padres nunca pudieron quererme de la misma forma en que quieren a mi hermano. Y ahora, sinceramente, creo que ya ni siquiera quiero saber la razón. Mi nombre es Mason, tengo 22 años y como muchos jóvenes de mi edad, sueño con tener éxito. Me apasiona el diseño de software y estoy estudiando una licenciatura en esa área. Además, trabajo a medio tiempo como desarrollador, y la mayor parte de lo que gano lo ahorro con la idea de algún día crear mi propia empresa. Por eso sigo viviendo con mis padres. La universidad queda cerca de su casa, lo que me permite ahorrar en transporte y otros gastos. Aún así, no vivo a costa de ellos. Cada mes les pago $50 como mi contribución al alquiler y a los gastos del hogar. Mi vida iba bastante bien y sentía que, en unos cuantos años, estaría mucho más cerca de cumplir mis metas. Todo empezó a venirse abajo cuando mi hermano, que tiene 23 años, decidió mudarse nuevamente con nosotros junto a toda su familia. No me malinterpreten, quiero a mi hermano, pero siempre ha sido un problema. Desde que éramos niños, fue el favorito indiscutible de mis padres. Tenía un talento especial para meterse en problemas, romper el toque de queda, faltar a clases, pelearse en la escuela, siempre encontraba la forma de generar caos. Aún así, mis padres siempre lo perdonaban con rapidez. No importaba qué tan grave fuera la situación, él recibía comprensión y apoyo incondicional. Yo, en cambio, me quedaba preguntándome qué tenía que hacer para merecer el mismo trato. De alguna manera, siempre lograba esquivar las consecuencias, y muchas veces los errores terminaban cayendo sobre mí. Si rompía algo o se metía en líos, yo era quien acababa arreglando todo detrás de él. Mi hermano se casó cuando su novia quedó embarazada. Todo ocurrió de forma repentina, un día hablaba de fiestas y salidas nocturnas, y al siguiente ya se estaba preparando para ser padre. Mis padres estuvieron ahí en todo momento, ayudándolo emocional y económicamente. Incluso lo apoyaron a él y a su esposa para que se establecieran por su cuenta, con la esperanza de que eso lo hiciera más responsable. Hace aproximadamente un año, él y su familia se mudaron llevándose una cantidad considerable de dinero, tanto de mis padres como de la familia de su esposa, para iniciar un negocio. Ahora que han regresado, la situación solo ha empeorado. Mi hermano asegura que su empresa va de maravilla, presume contratos con grandes compañías del sector de la construcción y habla como si fuera un gran empresario. Dice que está esperando un pago de $2 millones, exagerando su supuesto éxito cada vez que cuenta la historia. Yo tengo serias dudas, considerando su historial, pero mis padres no tardaron en creerle. Lo escuchan fascinados, asintiendo con admiración, como si estuviera dando una conferencia. Mientras tanto, yo observo desde un rincón, sintiéndome invisible dentro de mi propia casa. Cuando anunció que había vendido su casa para invertir en un gran contrato, casi me atraganto con la cena. Según él, cuando llegue el dinero, planea comprar una mansión en uno de los suburbios más ricos de Nueva York, e incluso dice que toda la familia debería mudarse con él. Mis padres están encantados, convencidos de que este es el gran logro que siempre supieron que alcanzaría, sin considerar los riesgos. Mientras tanto, él y su familia no aportan nada en la casa. No pagan alquiler, no compran comida y prácticamente se han adueñado del lugar. Sus hijos, a quienes quiero porque no tienen culpa de nada, aumentan el desorden y el ruido constante. La casa está siempre caótica, muy lejos del ambiente tranquilo que necesito para estudiar y trabajar. Recuerdo haber entrado a la sala esquivando juguetes, sintiendo que estaba en una zona de guerra en lugar de mi hogar. Antes valoraba los momentos de silencio para programar, pero ahora parecen cosa del pasado. Mi espacio seguro fue reemplazado por ruido y desorden. Lo peor es que mi hermano y su esposa actúan como si pudieran darme órdenes, pidiéndome favores sin ofrecer nada a cambio. Me siento más como un sirviente que como un hermano o un hijo. Han tomado el control de la cocina, dejan todo sucio para que yo limpie, y sus hijos corren por todas partes interrumpiendo mi concentración. Es agotador lidiar con sus exigencias mientras intento ser responsable y construir mi futuro. Todo se volvió aún más insoportable la semana pasada, cuando mi mamá entró a mi habitación. Empezó hablando de cómo los gastos del hogar han aumentado desde que mi hermano regresó. Yo sabía hacia dónde iba la conversación, pero aún así me sorprendió cuando me pidió que pagara más dinero del que ya pago. Cuando le pregunté si había hecho la misma petición a mi hermano o si él empezaría a pagar alquiler, se molestó y salió sin responder. Al día siguiente, durante el desayuno, mi papá me dijo exactamente lo mismo y se levantó de la mesa sin dejarme hablar. Miré a mi hermano, bajó la mirada con vergüenza y siguió comiendo. Esa noche, después del trabajo, hablé con mi mamá y le expliqué que apenas gano lo suficiente y que no puedo pagar más. Desde entonces, mis padres prácticamente me ignoran. Me tratan como si yo fuera el aprovechado, mientras mi hermano se sale con la suya en todo. Lo que más duele es ver la diferencia en el trato.
Yo trabajo, estudio, pago alquiler y ahorro para mi futuro, pero parece que nada de eso importa. A veces siento que mis esfuerzos son invisibles, como si nunca fuera suficiente para ellos. Durante años pensé que, si lograba más, finalmente me valorarían. Hoy empiezo a aceptar que esa aprobación quizá nunca llegue. He intentado hablar con mis padres, pero siempre cambian de tema o me ignoran. Están tan enfocados en los planes grandiosos de mi hermano y en sus promesas de riqueza que no ven lo que ocurre frente a ellos. No ven cuánto duele ser ignorado, trabajar duro y aún así sentirse insuficiente. He pensado en mudarme, pero eso implicaría más gastos, y por ahora, no es algo que pueda permitirme. Actualización 1. Hola, soy Mason otra vez. Quería volver para contarles cómo sigue mi situación, ya que mi publicación anterior recibió muchos comentarios. De verdad, gracias por todo el apoyo y por las sugerencias. Aprecio mucho leer sus opiniones, incluso las de quienes no estuvieron de acuerdo conmigo. Muchos mencionaron que debería simplemente mudarme, pero sinceramente todavía no me siento preparado para hacerlo. Aún estoy terminando la universidad y tratando de ahorrar para mi futuro, y la idea de tener que pagar alquiler, servicios y todos los gastos por mi cuenta ahora mismo me genera bastante estrés. Simplemente no podría cubrir todo en este momento. No solo la casa se ha vuelto un caos, sino que mi propia habitación ahora parece un zoológico. No puedo explicar lo invasiva que ha sido la familia de mi hermano. Por ejemplo, el otro día entré a mi cuarto y encontré la cama de mi sobrina instalada en una esquina. Nadie me avisó, nadie me pidió permiso. Simplemente colocaron una cama en mi espacio. Entiendo que los niños necesitan donde dormir, pero yo no acepté ser su niñero ni convertir mi habitación en un dormitorio improvisado. Cuando confronté a Cam por eso, solo se encogió de hombros y dijo que así era más fácil para todos. ¿Más fácil para quién? Desde luego, no para mí. Y la situación se volvió aún más absurda. Ayer encontré a la esposa de Cam revisando mis cosas. Entré a mi habitación y la sorprendí mirando dentro del cajón de mi escritorio. Me sentí completamente invadido, como si mi espacio personal no valiera nada. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, solo sonrió y dijo que estaba buscando un bolígrafo. ¿Un bolígrafo? Hay toda una casa llena de ellos, incluso un escritorio abajo. ¿De verdad no podía simplemente pedírmelo? Fue incómodo, indignante y muy extraño. No quise explotar por algo que podría parecer pequeño, pero la sensación era clara, estaban tratando mi habitación como si fuera un área común. Esa noche, después de un día largo entre clases y trabajo, solo quería un poco de tranquilidad para estudiar. Pero apenas me senté, los niños entraron corriendo a mi cuarto, arrastrando juguetes por todos lados. Los quiero, pero necesitaba concentrarme. Intenté explicarles que mi habitación no era un lugar para jugar, pero fue como hablarle a una pared. No entendían, y Cam ni siquiera intentó intervenir. Al contrario, se rió como si todo fuera una tontería. Me frustró muchísimo que ni siquiera pusiera límites a sus propios hijos. La gota que colmó el vaso llegó cuando escuché a Cam hablando con nuestros padres. Pensé que podía confiar en ellos, pero lo oí decir que yo necesitaba ser más solidario con la familia en estos momentos difíciles. Fue entonces cuando entendí que habían estado hablando de mis ahorros a mis espaldas. He estado guardando dinero con disciplina para mi futura empresa, y escucharlo decir eso me hizo hervir la sangre. Tuvo la audacia de sugerir que debería entregar mis ahorros, diciendo que no sabía para qué ahorraba tanto si podía usar ese dinero para ayudar a la familia. ¿En serio? Cuando lo enfrenté, me miró como si el egoísta fuera yo. Argumentó que, con los gastos extra de tenerlos viviendo aquí, era mi obligación ayudar. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo he trabajado duro para construir mi futuro, y ahora espera que simplemente entregue ese dinero porque él tomó malas decisiones. Me pareció profundamente injusto. Me negué a sentirme culpable por querer proteger mis sueños. En ese momento entendí que necesitaba establecer límites claros. No soy responsable de sus decisiones ni de sus problemas financieros. He pasado años enfocándome en mi propio camino y no voy a permitir que lo arruinen solo porque creen que les debo algo. Respiré hondo y le dije a Cam que no podía ayudar económicamente y que necesitaba que respetara mi espacio y mi privacidad. Espero que esto lleve a un mejor entendimiento, aunque sinceramente no sé si algo cambiará. Por ahora, me mantengo firme en mis decisiones y priorizo mis metas, incluso si eso significa enfrentar más drama familiar. Gracias nuevamente por el apoyo. Volveré a actualizar si todo esto se resuelve o si hay algo más que contar sobre mi hermano y el resto de mi familia. Actualización 2. Ojalá pudiera traer mejores noticias, pero la situación solo ha ido cuesta abajo. Si antes todo ya parecía complicado, ahora ha llegado a un punto que jamás imaginé. Después de mi última actualización, la manipulación emocional por parte de mis padres pasó de ser pesada a completamente insoportable. Ya no se trataba únicamente de que yo pagara un poco más aquí y allá. Ahora esperaban abiertamente que entregara mis ahorros.
El dinero que supuestamente iba a llegar por parte de mi hermano nunca apareció, y cada día surgía una nueva forma de presionarme para que ayudara a la familia. Mi mamá repetía sin parar que la familia debe apoyarse pase lo que pase, y como siempre, todo giraba alrededor de Cam. Ese chantaje constante me estaba desgastando por completo. La verdadera bomba explotó hace unos días. Mis padres recibieron una llamada de mi cuñado. Yo estaba en mi habitación intentando aislarme del ruido habitual de los hijos de Cam cuando empecé a escuchar voces elevadas. Al principio no entendía mucho, pero la conversación fue subiendo de tono rápidamente. Mi mamá caminaba de un lado a otro de la casa, claramente alterada. Bajé para ver qué ocurría y fue entonces cuando salió a la luz toda la verdad sobre mi hermano. Resulta que Cam había perdido todo hacía bastante tiempo. Ese supuesto pago millonario que decía estar esperando nunca existió. En realidad, había invertido todo su dinero en una empresa dudosa meses atrás y terminó siendo estafado por completo. La historia del gran contrato no era más que una mentira bien armada. Y eso no fue lo peor. Durante meses había estado viviendo con sus suegros, aprovechándose de ellos. Cuando finalmente se cansaron de la situación, lo echaron junto con su familia. Fue en ese momento cuando apareció en nuestra casa, inventando más historias sobre un éxito que nunca existió. No podía creerlo. Parte de mí siempre sospechó que su supuesto negocio era demasiado bueno para ser real, pero jamás pensé que todo fuera una farsa tan grande. Cam se mudó con nosotros porque no tenía a dónde ir, y en lugar de admitirlo, decidió seguir mintiendo y arrastrarnos a todos, incluido a mí, dentro de su desastre. Pensé que mis padres reaccionarían con enojo al descubrir la verdad. Esperaba una confrontación, tal vez incluso que por fin se dieran cuenta de todas las excusas que Cam llevaba tiempo inventando. Pero ocurrió lo contrario. Estaban devastados, de una manera que no anticipé en absoluto. En lugar de exigirle responsabilidades a Cam, se giraron hacia mí. De repente, la conversación ya no era sobre cómo él había arruinado todo, sino sobre cómo yo debía dar un paso al frente y salvar a la familia. Después de la llamada, mi papá me sentó y fue directo. Tu hermano está en problemas, Mason. Este es el momento en el que tienes que ayudar. Has estado ahorrando durante años y ahora te toca devolver algo a la familia. Siempre puedes empezar tu negocio más adelante, pero tu hermano necesita ese dinero ahora. Escuchar eso fue devastador. Me encuentro atrapado en una situación imposible donde haga lo que haga termino siendo el villano. Si entrego mis ahorros, todo por lo que he trabajado desaparecerá y tendría que empezar desde cero. Pero si me niego, mis padres me verán como alguien egoísta, frío e ingrato. Y siendo honesto, aunque le diera el dinero a Cam, eso no solucionaría nada. Ha demostrado una y otra vez que no se le puede confiar nada relacionado con finanzas. En el fondo sé que darle mis ahorros no lo sacará adelante, solo sería un parche temporal para un problema mucho más profundo. Así que aquí estoy, entre la espada y la pared, preguntándome qué demonios debería hacer ahora. Mis padres no dejan de presionarme y Cam sigue actuando como si no hubiera hecho nada malo. De cualquier forma, tengo la sensación de que esta no será mi última actualización. Actualización 3. Hoy, por fin, voy a mudarme de la casa de mis padres. No me importa lo que ocurra después. Tal vez esta sea mi última actualización, no lo sé, pero necesitaba desahogarme completamente. Como ya saben, mi hermano y, siendo honesto, prácticamente toda mi familia han sido horribles conmigo. Llegué a un punto límite. Mamá y papá no solo perdonaron a Cam y siguen permitiéndole quedarse en la casa, sino que además continúan presionándome para que pague más dinero y entregue mis ahorros para ayudar a mi hermano mayor, ese que siempre ha velado por mí. ¿Qué se supone que significa eso? Estoy convencido de una cosa. Ellos nunca van a cambiar ni van a entrar en razón. Cam asegura que ahora sí se está tomando la vida en serio y que está listo para asumir responsabilidades. Según él, tiene una nueva idea de negocio con un amigo y solo necesita una pequeña inversión, la cual promete devolverme apenas el proyecto empiece a funcionar. Lo único que debería despegar es el del sofá y salir a buscar trabajo. No entiendo cómo mis padres siguen creyéndole. Puede que para ellos siga siendo el hijo dorado, pero para mí no es más que una persona egoísta que solo piensa en sí misma. Incapaz de seguir lidiando con todo esto, tomé la decisión de irme. Además, por ahora voy a mantenerlo en secreto. Siento que si se lo cuento a mi familia de inmediato harán todo lo posible por detenerme. Estuve buscando estudios y habitaciones en alquiler, pero ninguno se ajustaba a mi presupuesto. Necesito algo que pueda pagar junto con las facturas y la comida, y aún así seguir ahorrando lo que pueda para mi empresa soñada. La buena noticia llegó ayer. Un amigo de un amigo, que es inmigrante, también estaba buscando opciones de alquiler económicas. Pensé que si aceptaba ser mi compañero de cuarto, podríamos permitirnos un pequeño estudio y dividir los gastos. Esta mañana finalmente nos conocimos y hablamos de todo. Para mi alivio, ya había encontrado un lugar y justo necesitaba a alguien con quien compartirlo.
El departamento está un poco lejos de la universidad, pero eso no me preocupa. Puedo caminar sin problema. Lo importante es que el tormento emocional y el chantaje que he vivido en mi propia casa por fin quedarán atrás. Esta noche me voy a mudar en silencio. No puedo negar que siento curiosidad por ver sus reacciones cuando descubran que ya no estoy. Espero que todo salga bien. Deséenme suerte, chicos. Actualización 4. Aquí está la actualización prometida sobre lo que ocurrió después de que me mudé en secreto. Prepárense, porque si han estado de mi lado desde el principio, esto probablemente los va a enfurecer bastante. Para recapitular un poco, después de semanas soportando el caos constante en casa, tomé la decisión de mudarme sin decir nada. No fue algo impulsivo. Llevaba tiempo buscando un lugar con discreción, asegurándome de que fuera asequible, relativamente cercano a mi trabajo y compatible con mi horario universitario. Tras bastante esfuerzo, encontré el sitio ideal gracias a un amigo de un amigo que necesitaba compañero de piso. No le dije absolutamente nada a mi familia. Sabía que, si siquiera insinuaba mis planes, me caerían encima con manipulaciones emocionales, reproches y escenas innecesarias. Así que moví todo en silencio. Fui empacando poco a poco, guardando mis cosas en el maletero del coche y esperando el día en que pudiera irme sin enfrentamientos. Quería marcharme, pero sin el drama que sabía que vendría si lo anunciaba. Finalmente llegó el día. Tenía todo listo, firmé el contrato de alquiler y me fui a mi nuevo hogar. No era grande ni lujoso, pero era mío, y eso era más que suficiente. La primera noche en mi propio espacio se sintió como poder respirar profundamente después de meses de asfixia. El silencio fue increíble. Durante los días siguientes continué con mi rutina normal, yendo al trabajo y a la universidad como siempre. Sabía que no tardarían en darse cuenta de que ya no estaba allí, pero no tenía intención de decir nada hasta que fuera estrictamente necesario. Y entonces pasó lo inevitable. Una noche, mi madre me llamó para quejarse de algunos problemas en la casa, y de paso, deslizó un recordatorio sobre el aumento de renta que, según ella, yo debía pagar. Me preguntó dónde estaba y por qué no había aparecido en casa en varios días. No parecía preocupada por mí, lo único que parecía importarle era la ausencia de mi dinero. Podía escuchar claramente la expectativa en su voz, esa suposición de siempre de que yo seguiría cargando con el peso económico. Fue entonces cuando solté la bomba con total calma. Ya no vivo allí. Del otro lado de la línea hubo un silencio absoluto. Luego añadí, disfruten ahora de los aprovechados. El silencio se alargó unos segundos más antes de que explotara. No podía creer que me hubiera ido sin avisar. Empezó a decir que estaba abandonando a la familia, que los estaba dejando en la ruina financiera. Me preguntó cómo podía ser tan desagradecido y egoísta después de todo lo que, según ella, habían hecho por mí. Dejó claro que contaban con mi dinero para mantener la casa y que ahora los estaba dejando justo cuando más me necesitaban. Pero ya no me afectó. Estaba completamente harto de la manipulación emocional, harto del chantaje constante y harto de ser siempre el chivo expiatorio. Mi madre intentó presionarme de todas las formas posibles, diciendo que había traicionado a la familia y que no sabían cómo iban a salir adelante sin mi aporte. Me mantuve firme. Le recordé que durante años había contribuido mucho más de lo que me correspondía y que no era mi responsabilidad que Cam hubiera arruinado su propia vida. Los días siguientes fueron complicados para ellos, porque bloqueé a mi familia por todos los medios posibles. Incluso intentaron contactarme desde un número desconocido para decirme que, al menos, debería seguir pagando el alquiler. Claro, cómo no, pagar 2 alquileres cuando apenas puedo con uno, y encima para una familia a la que claramente no le importa lo que hago o dejo de hacer. Actualización 5. Aquí estoy nuevamente escribiendo porque han pasado más cosas. Si hubiera sido algo menor, probablemente lo habría dejado así, pero todo lo relacionado con mi hermano y mis padres definitivamente merece otra actualización. No sé cuántas personas siguen leyendo mi historia, pero honestamente creo que esta es, por mucho, la publicación más intensa que he tenido que hacer. Y lo curioso es que, en esta parte, yo ni siquiera soy el protagonista directo. Mis padres aparecieron en la puerta de mi apartamento una noche, y para hacerlo aún más dramático, estaba lloviendo. No sé si revisaron el clima antes de venir para darle un toque más teatral a la situación o si simplemente fue coincidencia, pero lo que pasó después fue bastante feo. Ahí estaban, parados frente a mi puerta, empapados y diciendo que necesitaban un lugar donde quedarse. Al principio me pareció extraño, porque hasta donde yo sabía, ellos tenían su propia casa. No pregunté de inmediato y simplemente les dije que no podían quedarse conmigo. Además de todo lo que ya había pasado entre nosotros, está el pequeño detalle de que mi apartamento es muy pequeño. Eso, sin embargo, no parecía preocuparles. En su mente, el plan era quedarse con mi habitación y que yo durmiera en la sala. Evidentemente,
Ese plan no tenía nada que ver ni con el tamaño real de mi apartamento ni con lo que yo quería, que era no volver a vivir con ellos bajo ninguna circunstancia. Antes de cerrar la puerta, les pregunté por qué no estaban en su casa. Lo que me contaron después fue difícil de creer. Según ellos, mi propio hermano los había echado. Al parecer, mi madre descubrió que mi cuñada les estaba robando dinero. Y, siendo sincero, no me sorprendió demasiado. Ya la había sorprendido antes revisando mis cosas, y aquella excusa del bolígrafo nunca me resultó convincente. Mis padres la enfrentaron, y les dieron hasta el final de la semana para irse. Pero en lugar de irse de inmediato, mi hermano les consiguió entradas para un supuesto espectáculo. Mientras ellos estaban fuera, él cambió la cerradura de la casa. Para empeorar todo, las entradas resultaron ser falsas. Viajaron hasta una ciudad cercana solo para ser humillados en la entrada cuando les dijeron que los boletos no eran válidos. Cuando regresaron a casa, intentaron abrir la puerta con sus llaves y no funcionaban. Golpearon la puerta, pero la única respuesta que recibieron fue un mensaje de mi hermano diciendo algo como, «Mejor nosotros que ustedes». Después de eso, no volvió a contestar, aunque estuvieron tocando la puerta durante casi una hora. Eso ocurrió apenas unos minutos antes de que aparecieran en mi apartamento. Les pregunté por qué no habían llamado a la policía, y mi madre me dijo que lo pensaron, pero que ya era tarde y estaban agotados, así que decidieron venir a quedarse conmigo. Les repetí que no podían quedarse. Les dije que, en todo caso, podían usar el dinero que yo les había estado dando durante tanto tiempo para pagar un hotel por unas noches. Protestaron, pero yo ya estaba cansado. Les dije algo muy claro, yo tengo un trabajo y estuve pagando alquiler en su casa durante años. Mi hermano, que no es capaz de mantener un empleo ni de mantener la fidelidad antes de tener estabilidad financiera, ha vivido gratis, y aún así a mí me exigían cada vez más. Ya era hora de que le pidieran cuentas a él y no a mí. Les agradecí la visita y cerré la puerta. Sé que algunos pensarán que fui cruel por dejar a mis padres afuera bajo la lluvia, pero sinceramente no había nada más que pudiera hacer. Es verdad que no quiero vivir con ellos, pero incluso si hubiera querido, no hay espacio para 4 personas en mi apartamento. Han pasado unos días desde todo esto. Si mis padres logran recuperar su casa o si ocurre algo más, volveré para contarlo. Actualización 6. Mis padres finalmente lograron recuperar la casa, pero no en las condiciones en las que la perdieron. Y no lo digo solo porque mi hermano y su familia ya no estén allí, sino por todo el daño que dejaron atrás. Esto es lo que ocurre cuando permites que personas irresponsables, que no aportan nada, se adueñen de tu hogar. Además de varios objetos que desaparecieron, la casa quedó con múltiples destrozos. Hay paredes pintadas sin sentido, el baño del piso superior se inundó causando daños importantes, y algunas ventanas terminaron rotas. El estado general de la casa es bastante peor de lo que cualquiera habría imaginado. La única noticia positiva, al menos pensando en mis sobrinos, es que los servicios de protección infantil intervinieron. Los niños fueron retirados debido a la clara negligencia por parte de sus padres. Uno de ellos se cayó por las escaleras y se fracturó un brazo, y sumado a que tomaron la casa por la fuerza, la situación legal de mi hermano y su esposa no pinta nada bien. No sé qué va a pasar con ellos de ahora en adelante, pero así están las cosas por el momento. A pesar de todo, mis padres se negaron a presentar cargos contra mi hermano. Según lo que han comentado a otras personas, no a mí, él hizo todo eso porque estaba pasando por un momento difícil. Sinceramente, ya no tengo palabras para mis padres. A esta altura, creo que se ganaron exactamente lo que les pasó, y quizá incluso un poco más. Actualización 7. Para quienes estaban preocupados por mis sobrinos, esta actualización es especialmente para ustedes. Los niños han sido llevados a vivir con mis padres. Los servicios de protección infantil me preguntaron si quería o podía hacerme cargo de ellos por ser familia, pero creo que ya se imaginan cuál fue mi respuesta. Personalmente, sigo pensando que mis padres debieron al menos demandar a mi hermano. Él tenía un coche a su nombre y con eso podrían haber recuperado una parte de los daños que dejó. Pero, como siempre, mis padres son capaces de perdonarle absolutamente todo a mi hermano, incluso después de todo lo que ocurrió. Muy distinto al trato que recibe la oveja negra de la familia, es decir, yo. Conmigo ya han cortado cualquier tipo de relación de forma definitiva. Lo irónico es que, si mal no recuerdo, fue al revés, pero esa es la versión que mis padres cuentan a cualquiera que pregunta por mí. Aunque, siendo honesto, no creo que muchos les estén creyendo, especialmente sabiendo que fue mi hermano quien causó todos los destrozos. En cuanto a mi hermano, actualmente está viviendo dentro de ese mismo coche. Y la verdad es que no es fácil encontrar a alguien dispuesto a dejarte quedarte en su casa cuando literalmente destruiste la última en la que te dieron refugio.